Muy bien, el día de hoy vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Mateo capítulo 7. Vamos a terminar el Sermón del Monte en este día. Ha sido un proceso hermoso, de mucha edificación, de mucho conocimiento de Dios. Y vamos a darle lectura Mateo 7, del verso 24 al verso 28. Todos tenemos Biblia. Si no, les prestamos una Biblia o prendan su teléfono. Muy bien. Voy a leer, la Nueva Traducción Viviente dice así: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra su casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Recuerden algo, siempre que abran su Biblia, traten de recordar esto. El autor nos invita a través de su palabra a recrear en nuestra mente, por medio de nuestra imaginación, de nuestra razón, todos los sucesos, todas las narraciones, todas las aventuras, todas las pruebas. En nuestra mente Dios nos dio la capacidad de formar esas imágenes guiados por el Espíritu Santo. No estamos hablando de inventar, estamos hablando tan solo de recrear, porque de esa manera nosotros estamos participando de lo que Dios habla a través de su palabra, de los eventos, y es la forma de hacerla personal. La Biblia debe ser personal, ¿ok? Hace algunos años, poco tiempo, una persona que conocemos compra pues un terreno y comienza a construir. Yo siempre que alguien dice es que es muy barato comprar un terreno y construir, híjole, yo digo, he oído esa historia tantas veces, pero a la mera hora el precio, el presupuesto que se estableció, que era de 5 pesos, no, se vuelve 5,000. Y yo decía, híjole, Dios ayúdalo, porque he oído esa historia tantas veces. Y hay que hablar de presupuestos, ¿no? Hay que hablar de materiales, hay que hablar de arquitecto, de ingeniero, de piso, del suelo. Hay que hablar de tantas cosas que yo digo, valientes, y Dios les da de verdad la habilidad a las personas de comprar un terreno y decir, voy a diseñar mi casa así y así le vamos a hacer. El día de hoy hago esta mención para que podamos como entender qué es lo que el Señor Jesús está diciendo. Está terminando el Sermón del Monte. Ya terminó toda la enseñanza de cómo ser parte del reino del cielo, del carácter del reino, de la naturaleza del reino como personas. Ustedes son la sal, pero también de la forma, del estilo de vida. Ustedes son la luz. Y ahora, ¿cuál debe ser la condición moral? No vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y ahora ustedes oyeron que fue dicho esto, pero no se trata solamente de hacerlo así, sino de ser para hacer. Y el Señor Jesús ha ido hablando y ha ido hablando. No te afanes, aprende a orar. Mira, la oración se trata de esto. Mira, no se trata de que tú te creas mejor que los demás. No se trata de que te pongas ahora en la posición de que yo soy después de Jesús, yo, la corte celestial y los mortales. No. O sea, Jesús dice, no juzgues. Mira, tranquilo. ¿Quieres jueces? Ya tienes ahí, mira, ahí están todos los romanos, ahí están todos los religiosos, ahí está toda la aristocracia religiosa. Jesús dice, no. Aprende a ser humilde. Aprende que tu
por causa de tu naturaleza, vas a dar buenos frutos o vas a dar malos frutos. La semana pasada hablamos quién es un verdadero discípulo, quién es un verdadero maestro, quién es un falso discípulo, quién es un falso maestro. Y el Señor Jesús termina esta enseñanza que puede ser algunos le mencionan así como la constitución del reino, como nuestra carta magna como cristianos. Y si ustedes leen todas las epístolas y el resto del Nuevo Testamento, se trata de eso. Desarrollado, sintetizado de diferentes maneras, explicado a diferentes iglesias, con diferentes contextos, en diferentes necesidades, pero a final de cuentas es esto. Y el Señor Jesús, aparece la imagen de casa sobre la roca. Así es. Qué proyección, qué producción tenemos allá. ¿Y de qué habla el Señor Jesús? El título es ese, casa sobre la roca. ¿De dónde lo extraemos? El que construye su casa sobre la roca. ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo? Hay maneras diferentes de construir muchas cosas, pero el tema central es que Jesús es el fundamento. Jesús es la roca firme. Jesús es, a final de cuentas, sobre quien debemos construir todas las cosas que nosotros necesitamos. Esta es la frase que define todo: oír y hacer. Si ustedes oyen y hacen, si ustedes oyen pero no hacen, oír y hacer. Cuando salgas de aquí, ¿de qué se trató? Jesús es el fundamento. ¿Y cómo se construye algo? Oír y hacer. ¿Cómo fue? Jesús es la roca sobre la que se construye. ¿Y cómo se construye? Hacer. De eso se trata. Es más, podemos orar y no, vamos a explicar. En nuestra Biblia vamos a encontrar dos pasajes que voy a leer, en los que se usa esta palabra roca. Y voy a explicar lo que el Señor Jesús está diciendo cuando habla sobre el fundamento de la roca. ¿Sí? Yo creo que todos decimos, sí, hay que construir, y todo se edifica sobre Jesús, y como que todos tenemos en la teoría aprendido esto, pero al derecho y al revés. Pero, ¿y en la práctica? ¿Y en la realidad? Ese es el engaño más grande. Todos sabemos mucho, pero no hacemos. O hacemos muy poco, y a veces lo que hacemos, lo hacemos más a nuestra manera que como el Señor Jesús lo dice. El Señor Jesús, esta palabra se usa en Mateo 16, 18. El Señor Jesús se lleva lejos a sus discípulos, lejos de los religiosos, y se los lleva a un lugar solitos. Y les dice, ahí en Cesarea de Filipo, ¿quién dice la gente que soy yo? No, pues tú, Jeremías, no, pues Elías, no, pues el profeta, no, pues mira, y un gran maestro, y bueno, y esto, el otro. Y dice Jesús, bueno, ahora explíquenme quién dicen ustedes. Y se acuerdan que Pedro hablaba. Y admiro eso de Pedro. Se equivocaba siempre, casi siempre, pero él hablaba. Y dice uno, Señor, qué valiente, ¿no? Hablaba y hablaba. Pero en esta ocasión Pedro dice, tú eres, su Biblia dice, o la 60 dice el Cristo. Aquí dice, tú eres el Mesías, el ungido, el escogido. Tú eres aquel prometido, el Hijo de Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Petros, que significa piedra, lo traducen la mayor parte de las Biblias, roca, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Petra. Petros, una roca puede ser grande, no necesariamente hay una piedrita, puede ser muy grande, muy pesada, pero la diferencia entre Petros y Petra básicamente es que Petra habla de algo que no se puede mover. No puedes mover una montaña, no puedes mover, hay lugares en el mar o rocas que dices, no se puede mover, ni con la maquinaria más extraordinaria, no se puede mover. Y esa es la gran diferencia. Jesús dice, construye sobre Petra,
No sobre un Petros que puedes mover y que puedes... ¿Por qué? Porque Jesús no cambia, las enseñanzas de Jesús no cambian, no tienen variación, no van de acuerdo a la cultura o de acuerdo al tiempo o de acuerdo a la filosofía personal, individual o de acuerdo a la familia o de acuerdo a lo que mejor me acomoda. Jesús y sus enseñanzas son firmes y estables, inamovibles. Entonces, si construyes sobre algo que no se puede mover, con un terremoto, con una inundación, con lluvia, no se puede deslavar, no, como un cerro que se desgaja, ¿valdría la pena construir sobre esto? Sí, al revés. Como pensó, al revés. Sí entendí su pensamiento, pero como que está bien. Entonces, veamos primera carta a los Corintios, capítulo 10. Y si quieren yo lo leo, solamente apunten los que apuntan. Creo que es bueno apuntar. Dice así, voy a leer desde el verso 1. Pablo, iglesia de Corinto, Espíritu Santo, creyentes en quien el Espíritu Santo vive, hablando esta palabra. Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. ¿Dónde estaban? Desierto. Acababan de salir de Egipto, acababan de ver los milagros, las 10 plagas, acababan de ver cosas maravillosas, milagrosas de parte de Dios. Y cuando las lees, ¿qué dices? ¡Qué Dios tan grande! Y este es el Dios en el que yo creo. Y te maravillas y a veces te cuesta trabajo creer que es el mismo Dios, el de la Biblia, que Jesucristo, quien nos ha salvado. Dices, esto es extraordinario. Continúa el apóstol Pablo diciendo, todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca, otra vez, de la Petra espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Sin embargo, Dios, ¿qué? No se agradó de la mayoría de ellos, y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Un profesor, un doctor del seminario hizo un comentario, un mensaje de esto, y le llamó la marcha de la muerte. Y dije, caray, ¿no? ¿Y por qué? Y ¿se acuerdan ustedes cuántos judíos salieron de Egipto? Bueno, israelitas salieron más o menos. El número era más o menos ¿a cuánto? Se calcula 2,5 millones, más o menos. Entre 2 y 3 pueden calcular. ¿Y cuántas personas entraron a la tierra prometida? Las mismas personas, 2,5 millones, 3. Y dice uno, caray, pues los que nacieron entonces en el desierto, ¿o cómo fue? ¿Qué dice la Biblia? Que todos quedaron postrados, ¿en dónde? En el desierto, porque Dios no se agradó de ellos. Y los que entraron fueron los que nacieron de 20 años para abajo y los que nacieron nuevos. Entonces, si ustedes, nada más tómenlo como referencia, pero hagan la cuenta en su casa o al ratito, ¿cuántas personas morían diariamente en el desierto por día? Y sáquenlo por hora si quieren, o sáquenlo por mes, o sáquenlo por año. 40 años, 2,5 millones entre 40 años, entre 12 meses, entre 30 días, 112, 113 personas diarias se morían. Por serpientes, por murmuradores, por esto. Pero dice la Biblia que no entraron, ¿por qué? Porque no se agradó Dios de ellos, no construyeron sobre la roca. Entonces, esta es una pregunta a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes. ¿Qué quieres construir? A lo mejor Salem diría, pues, una niñez bonita, ¿no? A lo mejor los jóvenes queremos construir una carrera, un negocio, un matrimonio, una familia, una comunidad o una iglesia.
una amistad. ¿Qué quieres construir? Tu vida es individual y tus problemas son individuales. Sí es cierto, hay veces que la gente dice, es que tú no entiendes mis problemas. No los entiendo. A lo mejor puedo tener cierta empatía con algunas personas, con algunos problemas, pero no he vivido todos los problemas de todo y gracias a Dios porque no podríamos. ¿Podría tener simpatía con algunas personas? Sí, o en general con las personas, sí. Pero la Biblia es para todos. Y Dios tiene la capacidad de decirte cómo hacerle en cada cosa que quieras construir. Otra vez, y apúntalo, hazlo personal. ¿Qué quieres construir? ¿Está bien tu familia? Gloria a Dios y sigue edificando sobre la roca. ¿No está bien? Es el momento de que comiences a construir tu familia, tu matrimonio, tu juventud, tu escuela, tu estudio, tu negocio, tu profesión, lo que sea. ¿Pero sobre quién? Sobre la roca. Todo se debe construir sobre la roca. Dijimos, hay diferentes tipos de materiales. ¿Sobre qué has construido hasta el día de hoy la mayoría de tus cosas? Cada uno ha construido a su manera y usando diferentes materiales. Y ahí vienen algunas figuritas. Esa banderita o esa mano con banderita significa, o podríamos entenderlo como construir sobre ti mismo, tus capacidades, tus dones, tus talentos. Hay gente que tiene muchos, hay gente que tiene uno o dos, pero todos tenemos capacidades que Dios nos ha dado sobre las cuales decimos soy, ¿sí o no? Así se ve uno en el espejo y dice uno, es que qué bárbaro. ¿Qué haría el mundo sin ti, no? ¿Sí o no? A veces construimos sobre amistades, confiando en personas. A veces seguimos el consejo, las voces de la cultura, de nuestra intelectualidad. Hay gente que es extraordinariamente estudiosa. Hay gente que podríamos decir, tiene una cultura vasta y tiene conocimiento vasto y aprende de esto y aprende de esto y aprende de esto. Y es bueno mientras nada de eso ocupe el lugar que le corresponde a Dios. Pero la mayoría nos enfocamos en ese montón de recursos económicos, de recursos materiales. Nada de esto es malo, todo es bueno. Tener seguridad en lo que Dios te ha dado es bueno mientras no hagas a un lado a Dios. Tener amistad y seguir el consejo de personas, estudiar, aprender y capacitarte es bueno mientras no ocupe el lugar de Dios. Y el dinero no es malo. Raíz de todos los males es el amor. Esto es lo malo, el amor al dinero. Entonces, a final de cuentas, lo entiendas o no, todos somos constructores. Estás construyendo algo, creas o no, quieras o no. Estás construyendo o estás siendo parte de una iglesia como cristiano. Quien no es cristiano está construyendo su vida sobre sí mismo y sobre tal vez todos estos recursos si es que los tiene. Estás construyendo cada día, si estás casado, un matrimonio. Hoy cumplimos 23 años de casados y dice uno, le decía yo a Laura, somos unos jóvenes. 23 años, estamos en plenitud. Estamos construyendo un matrimonio. Hoy mismo decimos, no acabo de conocer y de entender. Y somos tan diferentes y le doy gracias a Dios por eso, porque tener otra persona igual a mí en la casa, saldría corriendo yo. No se puede. Bendito sea Dios porque no somos iguales. Estás construyendo familia con hijos. Estás construyendo iglesia. Lo creamos o no, nos guste o no, lo entendamos o no, todos estamos construyendo algo. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Pero hay dos tipos de constructores. Hay dos tipos de materiales, sí es cierto, pero hay dos tipos de constructores.
Y comienza el verso 24 diciendo el Señor Jesús que todo el que escucha mi enseñanza y la sigue, o la oye y la hace. Y podríamos entender que hacer no es como muchas veces piensa uno. En México somos un país de mucha fe, ¿sí o no? Bueno, les voy a explicar por qué digo esto. Cada 4 años vamos al mundial, ¿sí o no? ¿No? Bueno, o sea, el equipo, la selección. Entonces, nunca se entrenó, nunca se hizo nada, no hay proyectos, no hay desarrollo, o sea, y lo sabemos, ¿no? Es así, es triste. Pero cuando el equipo llega al país que sea para jugar el mundial, ¿qué decimos? O sea, nunca hemos ganado nada, no estamos preparados, no somos, porque los otros son grandotes, porque los otros son chiquitos pero traen el balón pegado, porque los otros tienen una casta y un orgullo y otros desarrollan programas. Nosotros somos hasta atrás, pero este puede ser nuestro mundial, ¿sí o no? O sea, es más, somos los únicos que nos creemos esas mentiras. Y acabas de perder 2-0, 3-0. No, pero el otro partido puede ser el de la... Y tú dices, pero matemáticamente no. No, ¿cómo no? Mira, es que si pierden todos y ganamos nosotros, caray, o sea, está raro eso, ¿no? Pero los mexicanos creemos todo. Podemos ganar. Vamos a lograrlo. ¿Tú crees que hoy te amaneciste y de alguna manera vas a poder hacer lo que nunca has hecho? Y los mexicanos dicen, sí, sí, claro, ¿cómo no? O sea, los milagros existen. Tristemente esa es la realidad, no del mundial, esa es la realidad de todo. No estudia nadie en la escuela, ¿no? Vamos a la escuela y hacemos todo, pero menos estudiar. Pero creemos que en el examen profesional vamos a pasar con mención honorífica y cuando salgamos inmediatamente, cuando se abran las puertas y te digan aprobado, quién sabe por qué crees eso, cuando salgas aprobado las empresas se van a pelear por ti y van a decirte, te pago, ¿cuánto quieres ganar? Te lo doy, pero trabaja conmigo. ¿Ha pasado eso alguna vez? Pero ve a la primaria y sale el niño de la primaria y le dice a la mamá, ¿qué aprendiste hoy? Nada. Y la mamá en vez de reflexionar con el niño y así, bueno, es que mañana vas a aprender algo. Y llega a la secundaria, no, pues menos, ¿no? Oye, ¿qué te enseñó el maestro? Nada. Y entonces en la prepa es lo mismo, y llegamos al final, a cierta edad donde decimos, creemos que en algún momento va a pasar el milagro, que con abrir un local voy a hacerme rico. No estudié, no sé finanzas, no sé contabilidad, no sé administración, no sé, pero es que voy a poner un negocio y me va a ir re bien, primeramente Dios. Pero no sabes ni siquiera mercadotecnia, pero no sabes ni siquiera tu producto, pero no sabes nada, pero tú dices que te va a ir bien. El único que nos ha ayudado, y tristemente no hemos considerado al Señor. Entonces dice el Señor Jesús, el que oye mi enseñanza. ¿Por qué diría el Señor Jesús eso? ¿Qué característica tiene su palabra para que Jesús diga, si tú oyes pero practicas? No es solamente que lo hagas una vez, no es una vez, la Biblia es diario, y sería a cada momento. ¿Cuándo se debe tener dominio propio? Yo tuve ayer un gran dominio propio. Ya la hice, o sea, yo estoy maduro. Es más, yo puedo enseñarle a la gente a tener dominio propio. Si es así. Es que yo ayer amé a un pobre. ¿Y ya por eso tú amas? Jesús te amó una vez. ¿Cómo es en la Biblia? Es una práctica. Los deportes son buenos, porque el deporte, o cuando alguien estudia música, o cuando alguien estudia algo, o está aprendiendo algo, cuando hiciste tu primera receta, ¿a la primera te salió? Yo dije, si me dice que sí. No. Empieza uno a entrenar y se para uno chueco, ¿no? Y el maestro te dice, no, mira, derechito, la cadera, entonces te paras, las manos y tal. Pero parece que estás como torcido, ¿no? Y es raro, te metes a la alberca y te caes y te estás ahogando, ¿no? Y te dice, estira los pies.
y el agua te llega a la cintura. ¿Cómo es la vida? ¿De qué? ¿A poco a la primera te salieron las notas? A la primera igualaste, el oído a la primera se afinó. ¿Sí es a la primera? ¿Y porque ya te salió una vez, vas a hacer siempre? Había una persona que sabía hacer pateos al aire, ¿no? Y padres. Pero yo creo que a estas alturas, a lo mejor, si lo intenta, parecía como guajolote intentando volar, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo dejas de practicar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se pierde. Si tú alguna vez jugaste billar, el billar es un buen deporte porque aprendes ángulos, aprendes geometría de verdad. Pero dejas de hacerlo y llega el momento que pierdes el tanto de bola, el ángulo, la medición, el taqueo. O sea, lo que hagas, si lo dejas de hacer, ¿qué pasa? Se pierde. Si dejas de orar, ¿cómo se vuelve tu vida? Fría, apagada. Si dejas de adorar a Dios, te conviertes, o si matas tus emociones. No, es que no se debe uno de emocionar, aquí hay que ser solemnes, porque Dios... entonces Dios se equivocó al crear las emociones, ¿no? O si te vuelves pura emoción. Todo tiene que ver con una práctica. Jesús dijo, hay personas sabias. ¿Quiénes son? Las que oyen y hacen, las que oyen y practican, las que oyen y se están ejercitando diariamente. ¿Cómo crece la fe? ¿Por qué pasamos por diferentes tribulaciones que no nos gustan? ¿A quién le gustan las pruebas? Yo dije a todos, no nos gustan porque quebrantan el corazón, porque duelen muchas veces nuestra alma se conmueve. De eso se tratan las pruebas. Pero ¿por qué Dios nos prueba? ¿Para qué? Para ejercitar nuestra fe, y dice que ese ejercicio de la fe produce paciencia, una calidad o una condición de carácter, de saber aguantar bajo presión, pero de saber esperar en la bendición y en la promesa de Dios. Si yo dejo de hacer sermones en 3 días, se me olvida. Entonces, ¿qué poder hay en la palabra de Dios? Esa es el mejor cimiento. Para poder yo construir sobre Jesús, construyo sobre las promesas, sobre los indicativos y sobre los imperativos. ¿Se acuerdan? Sobre las promesas, indicativos. ¿Qué son los indicativos? Ese examen ¿Qué son los indicativos? Algo que es una realidad que ya hizo Jesús. No temas porque yo estoy contigo. El temor se va porque Dios ya está. Es que yo, no, entiende, ya está. Desecha ese pensamiento, desecha ese sentimiento. A ver, ya está. Pero hay mandamientos, hay imperativos, y uno de esos es orar. Uno de esos es buscarlo a través de su palabra. Entonces, hay poder para construir sobre Jesús, sobre la roca que es Cristo. Se usa la palabra de Dios, indicativos, imperativos y promesas. Te lo tienes que saber de memoria porque esa es nuestra vida. De eso se trata. Cuando abres la Biblia dices, esto es un imperativo, esto es un indicativo o esto es una promesa. ¿Cómo me lo apropio? No, es que ya es mío. No, esto es algo que es una realidad futura en la medida que yo voy caminando con Jesús, voy a experimentar eso. O esto es algo que ya en la cruz logró Jesús y Dios me lo entregó en el momento que Cristo vino a mi corazón. Esa es la forma. Y dice entonces que van a venir ¿qué? Crisis, tempestades. Algunos comentaristas dicen, cuando habla de lluvias habla de pruebas, o podemos entenderlo, podríamos alegorizar un poco, no es malo, pruebas de parte de Dios. Pero cuando vienen las inundaciones, cuando vienen los ríos y golpean contra tu vida, puedes entender que son cosas que suceden por el mundo. Porque en el mundo hay maldad, porque en el mundo hay pecado, hay corrupción. Las cosas no van a salir bien porque en este mundo hay resistencia por causa del pecado. Hay espinos, hay abrojos. Las cosas no están bien en el medio ambiente. Pero también dice, soplaron vientos. Y también hay veces que el enemigo intentará hacerte daño siempre tal vez, pero no depende de él. Si dependiera de él nos hubiera acabado. Va a intentar
su más grande logro, y si es peligroso, ¿cuál es? No es que te enferme, no es que te pase algo malo, no es que tu casa se invada de cosas malignas y que alguien te haga un trabajo. No, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No temas, yo estoy contigo. ¿Cuál es el más grande peligro? Que nos engaña. Es un mentiroso y siempre te está engañando. Y siempre a cada instante viene un pensamiento, una semilla, un dardo. Te va a pasar esto, eso no es cierto, no, está bien difícil, no, mira, tú no necesitas aquello. Siempre va a contradecir lo que Dios nos ha dicho. ¿Cuál es la doctrina satánica? No pasa nada. Puedes hacerlo, a ti no te va a pasar nada si tú haces esto que es pecaminoso. ¿Cuál es la otra mentira clara que fue la que realmente derrumbó o se comieron las personas, nos comimos los seres humanos? Tenías el paraíso, tenemos a Cristo, y dijo el diablo, no, mira lo que te falta, Dios no te deja comer de ese árbol. Tienes el paraíso, pero te falta el árbol. Tienes a Cristo, pero te falta esto, te falta lo otro. Tienes muchos problemas, es que tú no sabes mi historia, es que no sabes mi entorno, es que no sabes lo que he sufrido, es que no sabes mis carencias físicas, es que yo tengo problemas. Tienes a Cristo, pero no es suficiente. Esa es la más grande mentira. Siempre estamos viendo lo que no tenemos y siempre estamos viendo que nos falta algo, pero tienes a Cristo, pero dices tú, no es suficiente. ¿Es pecado o no? ¿Es grave o no? Gravísimo. Es muy grave, porque por eso es falta de fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Si crees que Dios se ha reservado algo que es mejor que Cristo, tienes un problema, tenemos un problema, pero es una mentira que nos creemos constantemente. Y ahí es donde entran entonces la siguiente parte que Jesús dijo: sin embargo, el que oye mis enseñanzas y no las obedece, no las hace, no las practica, ¿qué es? Es un necio, así lo traduce. Es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Porque a final de cuentas, en la vida, sobre lo que estés construyendo, que apuntaste que estoy construyendo y lo que apuntaste que estás construyendo, sobre cada una de esas cosas van a venir crisis, van a venir tormentas, van a venir lluvias, van a venir inundaciones y van a soplar vientos sobre cualquiera de las cosas que construyamos. Va a haber un resultado entonces. ¿Qué va a pasar? ¿Te vas a derrumbar? ¿Se va a derrumbar? Porque construiste sobre la arena, y la arena, ¿qué puede ser? El dinero, tus capacidades, las personas en las que confías, o lo que has metido en tu cabeza que no es Cristo. ¿Construiste sobre la arena? ¿Construiste sobre ti mismo? ¿Construiste sobre tu gran riqueza? ¿Construiste sobre el apoyo de las personas? ¿O construiste sobre los indicativos, imperativos, promesas de la palabra de Dios? Terminemos con 2 pasajes. Voy a leer 1 de Pedro, capítulo 2, verso 4 al 6. Si quieren, escuchen y apunten solamente. Dice así. Está hablándole Pedro a creyentes. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes, ¿qué dice? Son las piedras vivas, con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Verso 6. Como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será, ¿qué dice? Avergonzado. ¿Por qué hacemos lo que hacemos?
porque hemos confiado en la roca que es Cristo. Y el que confía en la roca, ¿qué dice? No vamos a ser avergonzados. Ahora dice lo siguiente, versos 7 y 8. Así es, ustedes los que confían en Él reconocen la honra que Dios le ha dado. Pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. O Cristo es tu Salvador, o Cristo es la roca con la que tropiezas porque rechazas su palabra. Síntesis de la enseñanza. Número 1. Jesús le hablaba a una audiencia. Estamos terminando. Discípulos, ¿qué más? Enemigos, romanos, curiosos, simpatizantes. Todos escucharon esas palabras. Todos escucharon el Sermón del Monte y todos habían visto al Señor Jesús hablar. Dice la Biblia, cuando terminó Jesús, las multitudes quedaron asombradas. La gente puede decir, Jesús es un maestro. No, Jesús es Dios. No, Jesús es un gran religioso. No, Jesús para mí es lo máximo. Puedes maravillarte, puedes reconocer, pero no necesariamente el reconocerlo significa que confías en Él. ¿Qué necesitaban estas personas? Perdón, salvación, respuestas. Oye, ¿los rabinos tienen la razón o tú? Oye, ¿los celotes tienen la razón o tú? Oye, ¿y si realmente los griegos tienen razón? Necesitamos tener un Dios para las cosechas, un Dios para el fin de año, un Dios para que nos vaya bien, un Dios para la buena suerte, un Dios para el trabajo, un Dios para la salud, un Dios para cada una cosa. Tú necesitas respuestas, ¿o no? ¿Cuántas cosas vienen en tu corazón y dices, no sé, no entiendo, no sé por qué pasa esto? Necesitaban ser liberados de la esclavitud al pecado. Necesitaban ser sanados físicamente. Muchos necesitaban ser liberados de tormentos. La mayoría estaba en crisis en muchos aspectos o en la mayoría de los aspectos emocionales, mentales, sociales, como nación, pero sobre todo en el corazón, crisis internas. Y entonces Jesús enfrente se manifiesta como el número 3, como la roca. ¿A qué vino Jesús? A establecer su reino. ¿Qué vino a hacer? Vino a enseñar, vino a dar vida, vino a libertar, vino a sanar, vino a hacer todas las cosas nuevas y vino a dar una vida en abundancia. Todo esto, si tú te identificas con alguna necesidad del punto número 2, en el punto número 3 encuentras que Jesús es la respuesta, Jesús es la roca. ¿Cuál es el mandamiento que dijo Jesús? En síntesis, oír. Si oigo y practico es que estoy creyendo. Si oigo y practico es que soy obediente. ¿Cuál sería el más grande peligro para estas personas? Todos quedaron maravillados, ¿se acuerdan? Multitudes quedaron asombrados de su enseñanza porque enseñaba con autoridad. Era diferente a los hombres. Pero ¿cuántos de ellos creyeron? ¿Cuántos de ellos practicaron? ¿Cuántos de ellos gritaron al final, crucifícale? ¿Cuál es el peligro? Olvidarte de sus indicativos. ¿Quién soy en Cristo? Los indicativos me dan identidad. ¿Quién soy en Cristo? Los imperativos me dicen cómo caminar en la vida abundante. Y las promesas me dan esperanza. Me dan la seguridad de que Cristo cumple sus propósitos, sus promesas.
No te olvides, apunta cada día. Mira, cuando leas, apunta, ¿qué dice de Dios? ¿Cómo se enseña a Jesús? ¿Qué dice de Jesús? ¿O qué dice del Evangelio? ¿Cuál es mi necesidad comparado con esta situación en la Biblia? Y entonces, ¿cuál es la solución que Jesús me da? ¿Qué debo practicar? ¿Se acuerdan ustedes Nehemías en el capítulo 4? Como a manera de promesa. Lo leímos en Pedro. Jesús es la roca firme, ¿sí o no? Pero Dios dice, el Espíritu Santo dice que nosotros somos piedras vivas. Ustedes saben que a mí me gusta mucho el libro de Nehemías. Ha sido maravilloso el libro de Nehemías. Es maravilloso. La Biblia es maravillosa, lo sabemos, pero hay veces que dice uno, santo Dios. Dice así, Nehemías llegó y ve todo destruido, todo derrumbado, todo desierto, familias descompuestas, los judíos casados con personas incrédulas, practicando todas las religiones y el ocultismo de las otras religiones. Y voltea y ve el templo, y en el templo vivía el suegro del árabe, el amigo de Sanbalat. Ve los muros, no hay muros, no hay fe, no hay comunión con Dios, las puertas quemadas, y solamente ve un montón de piedras quemadas de escombros. Y le dice a Dios, prospérame, acuérdate de mí, Dios. Y entonces se aparece y dice, cuando Sanbalat se enteró que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo. Sanbalat, imaginen al mundo, imaginen al diablo, imagina el peor enemigo que tienes. ¿Cómo se llama? Carne. Mira, el diablo te va a engañar o intentar engañar, pero si tú pones la verdad en tu mente, lo vences. Resiste al diablo y ¿qué? Y échate a correr. ¿Dice eso? ¿Qué dice? Resiste al diablo y él se va a echar a correr. Eso es extraordinario. Pero la carne se echa a correr. Veníamos y viene el tráfico y todo eso. ¿Creen ustedes que la velocidad es mala? ¿Hacer las cosas con agilidad, con velocidad, prontamente es malo? No. ¿Manejar a cierta velocidad es malo? No. El problema es que a la carne le gusta ¿qué? Moto a 150. ¡Fum! ¡Ra, ra, ra! ¿Por qué? A 80 te andas matando en una moto. A 200 la moto, no, ya ni se siente la velocidad. No, porque ya no te paras. No, porque ya vas deslizándote. No, es que es malo comer un pastel. Pues a lo mejor uno no. Lo malo es cuando dice uno, ya llevamos como más de un mes en abundancia, celebrando. Tu peor enemigo es la carne, porque esa no se echa a correr, esa te quiere matar. Esa te quiere matar. Cuando estás cansado, empieza, ¿no?, a acelerarse. Mira, y si te comieras esto, y si te tomaras esto, y si vieras esto, y si mejor compraras esto, y si la gente está triste, ¿y qué hace? ¿Qué pasó después de la pandemia? Inmediatamente que dijeron, se puede salir. ¿A dónde se fue la gente? ¿A la iglesia? No. Ha pasado más de un año. ¿Y la iglesia? A las tiendas. Y después a la playa. Porque sí, a las tiendas. ¿Para qué? Para desestresarse. Y los que no fueron es porque no teníamos dinero, ¿no? Porque lo hubiéramos hecho. ¿A quién no le gusta comprar? Entonces, Sanbalat, y dice, se puso furioso y se burló de los judíos, ja, 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 diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria, ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Qué cree que está haciendo esta
pequeña iglesia, este pequeño cristiano, esta pequeña familia, este pequeño matrimonio, se están poniendo a orar. Ja, ja, ja. Ay, sí, ahora sí van a leer la Biblia. Ja, ja, ja. Pues sí, porque te ha visto muchos años que has intentado, pero tu intento te dura 1 hora o tal vez una semana, pero no lo haces. Este debilucho grupo de judíos, ¿acaso creen que pueden construir la muralla? ¿Acaso crees que puedes regresar y tener una comunión con Dios? ¿Creen que pueden construir esa muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros? Y para colmo, piedras calcinadas. ¿Tobías el amonita que estaba a su lado? Esa muralla, dijo, esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Eso es lo que puedes oír en tu mente. Eso es lo que la gente puede decir. Aún los cristianos dicen, ay, ¿tú crees que va a lograr algo? Tristemente, si hay alguien que abandona, son los cristianos. No, mira, pecó. No, déjalo. Que coseche. Allá él y su pecado. ¿No? Siempre ves a los ejércitos que regresaban por sus heridos y hasta por sus muertos, ¿o no? En todas las guerras, en todos los ejércitos, los sobrevivientes regresaban y le pedían al enemigo, dame chance de llevarme a mis muertos, déjame enterrarlos dignamente. Ya estaban muertos, pero regresaban por ellos, por los heridos. ¿Sí o no? Pero los cristianos, da tristeza. No. Que ni aún nuestras ropas puedan rozarse con aquel pecador. Con aquel ni aún comáis. Es cierto que hay veces que hay que tratar con disciplina. Cuando Dios exhibe, cuando Dios pone ya no hay de otra. Sí. Pero que sea Dios generalmente, ¿no? La gente puede decirte, tú puedes decir, yo voy a edificar a mi familia, puedo sostener a mi familia, yo puedo ser el elemento para que mi familia pueda experimentar un avivamiento, una renovación en su espíritu o su relación con Dios, mental, emocional, espiritualmente. Yo puedo influir en la sociedad. No, pero ya esto está más podrido que nada. Ni Lázaro olía tan feo como esto. Puedes escuchar eso. Y si te ves en el espejo dices, pues sí, porque soy una piedra quemada, calcinada. No tengo yo nada. Sí, humanamente puedes pensar esto, pero ¿qué leímos? ¿Cómo nos considera Dios? Somos piedras vivas. ¿Qué hizo Nehemías? ¿Y cómo es que se va a dar el cambio en tu vida? ¿Cómo es que van a suceder las cosas? ¿Cómo van a ser diferentes? Dice, entonces, está hablando Nehemías, oré. Entonces, oré. Escúchanos, Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. ¿Qué hizo Nehemías? Puso en las manos de Dios aquellas ofensas, aquellos dichos. El apóstol Pablo lo escribe de la siguiente manera, llevando cautivos nuestros pensamientos en obediencia a Cristo. ¿Qué tienes que hacer? Construir sobre la roca. ¿Cómo se construye sobre la roca? Hoy, escucha y practica. Escucha y haz. ¿De qué manera vamos a hacer? Comienza a orar. Arrepiéntete. Reconoce delante de Dios cómo has construido tu vida. Cómo está tu vida es el resultado de sobre qué has construido. Tristemente, somos el resultado de sobre qué hemos construido. Pero hoy puede ser el inicio de empezar con una cosa, con dos cosas, de una en una, o intentando ir al paso. Dios no hace, hoy vas a cambiar y hoy eres diferente y todo va a ser diferente. Porque Dios, ayer platicaba con mi papá,
y platicaba eso, decía, he aprendido que Dios no hace las cosas en un día, Dios trabaja a largo plazo. Pero como nosotros nos creemos dioses, queremos que en un día Dios haga las cosas y cambie las cosas. Dios, dame una esposa, hoy cambia a mis hijos, cámbiame a mí, oye, cambia esto, dame un negocio, hazme rico, hazme maravilloso, hoy. No, entendamos, recordemos, Dios trabaja a largo plazo, porque si lo hiciera hoy te olvidas de él. De por sí, no lo buscas mucho. Si lo hiciera en un día, te olvidarías de él. A largo plazo, si recuerdas esto, no vas a desmayar cuando digas, es que no veo mucho avance. No. Si eres joven a lo mejor y no te has embarrado de tanta basura, va a ser más fácil. Hay menos manchas, hay menos resistencia, hay menos basura, hay menos culpa, hay menos vergüenza. Si te embarraste y te revolcaste, tal vez sea más lento, hay que lavar más, hay que hacer más. Pero la realidad y lo que Jesús dijo es que vamos a terminar la carrera en victoria y Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por este momento, por este tiempo, por esta enseñanza. Gracias, Dios, porque fue abundante, profunda y nos lleva, Señor, a replantear y a renovar nuestro entendimiento del Evangelio, la esperanza de salvación. Entender, Señor bendito, porque a veces la emoción no nos ha alcanzado para experimentar cambios, porque no es emoción. Señor, yo quisiera comprar una guitarra y saliendo de la tienda de comprar mi guitarra poder tocarte y alabarte. Pero no es así. Tengo que aprender. Tendría que aprender muchas cosas para poder usar correctamente esa guitarra. Así es la vida cristiana. La fe viene por el oír, el escuchar con atención, el oír tu palabra, el oír tu voz, pero dices en ella, haciendo lo que nos has encomendado. Señor, fortalece nuestra fe y danos gracia. Influye poderosamente, sobrenaturalmente en nuestros corazones. Señor, trae un avivamiento en cada uno de nosotros. Porque antes de que pueda haber un avivamiento en la iglesia, una transformación, una renovación, una experiencia de vida como grupo o como familia, tiene que haber esta renovación, esta transformación, este avivamiento en el corazón de cada persona. Tú hiciste avivamientos por medio de un joven llamado David, por medio de un niño de 8 años llamado Josías, o por medio de un niño más chico llamado Samuel de 3 años. Tú hiciste renovación a través de un hombre de 100 años llamado Abraham, o por medio de un hombre ya maduro llamado Moisés de 40 años, que tuvo que ser tratado 40 más para que se dejara guiar, para que confiara en ti y no en él, para que confiara en tu presencia y no en milagros. Pero hay una verdad que queda expresa y es clara, que cuando el Espíritu Santo llegó sobre aquel hombre llamado Pedro, atrabancado, hablador, presuntuoso y equivocado, después, en el momento a partir de que llegó el Espíritu Santo a habitarlo, ese hombre no volvió a hablar igual. Ese hombre fue transformado constantemente, igual que Pablo, igual que los 12, igual que los 120, igual que los 500, igual que cada hombre que has usado a lo largo de la historia de la iglesia para llevar a cabo avivamientos. Y encontramos personas
como Martín Lutero, un monje, un solo hombre que reescribe, que escribe tu palabra. Hombres como Calvino, como Zwinglio, como Wycliffe, como Hus, como los hermanos Wesley. En cada momento, en cada etapa de la iglesia ha habido hombres que han dado su vida porque te han conocido y han creído en ti. Y hoy no lo vas a dejar de hacer. Lo más maravilloso, a veces decimos, Señor, si yo hubiera estado allí, yo hubiera sido tu discípulo mejor que cualquiera. Tú dijiste, hey, muchachos, les conviene que yo me vaya, porque les voy a enviar al Espíritu. Y cuando venga el Espíritu, ahora sí, agárrense, porque las cosas van a ser tan grandes que no se lo imaginan. Hoy vivimos en esa época, la era del Espíritu Santo, la era de la iglesia, donde tú prometiste las puertas del Hades no prevalecerán contra ustedes. Es el tiempo. Es el tiempo. Es el momento. Tenemos a Cristo, la victoria de Cristo, la presencia de Cristo, el Espíritu Santo obrando, viviendo en nosotros. Y quiero que pienses en algo. Ninguna religión, dice que su Dios vive en ellos. No hay ni una religión, ni el judaísmo. Pero Jesús dijo, vendré a vosotros y estaré en vosotros. Dios en nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Dios, la Trinidad, procesada y manifestada a través del Espíritu Santo en tu vida. Entonces, la pregunta es, ¿qué vas a hacer? La respuesta te la digo. Solamente entrégate a Dios, entrégate a Cristo, adóralo, entrégate. Conócelo, ámalo, y Él se va a reflejar a través de tu vida. No sé cuál sea la situación que enfrentas. No sé si tu familia, si tu matrimonio, si tu trabajo, si lo que has construido se está derrumbando. No sé si las tormentas, si las lluvias, si las crisis. No sé si tu interior, si tu fe está en crisis. No sé qué esté pasando, pero sé que Dios está en ti. Y sé que el enemigo va a intentar mentirte y te va a decir, no, se olvidó, no, te dejó, mira, ya no está, mira, tú te has portado mal, y la culpa y las acusaciones. Y sé que tu carne va a intentar hundirte, acabarte. Si estás en crisis y me permites orar por ti, ponte de pie. Si entiendes que hoy Dios te habló y te dijo, Jesús, aquí estoy. Esta palabra es para ti, fue para mí. Esta palabra se trata ahora de abrazarla. No importa la crisis, Jesús está. Su palabra está. Tu problema es único, sí, pero la palabra de Dios es para todos y es suficiente.
la victoria está asegurada. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El amor de Dios es suficiente. Arrepiéntete. Solamente toma la decisión de darle la espalda a cómo has vivido, a cómo has construido, a lo que estás haciendo. Y vuélvete a Jesús y dile: no puedo hacer un cambio, necesito de ti.
Señor, como dice la canción, como dice esta alabanza a Dios, nos rendimos ante ti. Señor, venimos y así como estamos, nos entregamos a ti, Señor. Tuya es la obra y la gloria será para ti. Eres tú, Dios, quien tiene la capacidad de cambiar nuestra forma de pensar, de cambiar nuestro corazón. Y lo hemos visto en tu palabra. Personas cobardes, personas con dudas, personas perfeccionistas, personas religiosas, personas enloquecidas, personas endemoniadas, personas con problemas gravísimos de pecado, personas sin ningún porvenir, personas destruidas, quebradas. Cuando tú llegaste y se rindieron y te dijeron, aquí estoy, en ese momento cambiaste y comenzaste una obra extraordinaria y eterna. Señor, y tú prometiste que habías comenzado una obra que nadie hubiera hecho, una obra que nadie hubiera creído, que a nadie le hubiera interesado hacer en nosotros. Que la gente decía, mira, son puros escombros, están bien quebrados. Este se descompuso, no hizo nada con su vida, mira, todo lo echó a perder. Y así es como llegamos, así es como nos encontraste. Y tal vez hemos construido hoy la mayor parte de nuestra vida sobre arena. Y sí, en las crisis hemos perdido, nos hemos derrumbado, nos han arrastrado y nos han revolcado las aguas de la inundación. Pero hoy nos has hablado. Hoy nos has dicho, eras escombros, pero por medio de mi nombre, ahora son piedras vivas. Ahora son piedras preciosas para edificar la casa espiritual de Dios. Y ahora entonces nos abrazamos a ti con la fe que nos has dado, que ha de madurar y ha de crecer. Sí, solo tú lo harás, pero aquí estamos, contentos, felices de que tú sigues insistiendo y empeñado en hacer cosas buenas. Le dijiste al pueblo mientras estaba en cautiverio, he comenzado a hacer cosas buenas, cosas nuevas. ¿No lo ven? ¿No lo entienden? He comenzado. Y eso es lo que hoy, Dios, creemos. Cosas buenas, cosas nuevas que estás haciendo y que no nos imaginamos hasta dónde pueden llegar, pero confiamos en que tú te has de glorificar. Y lo único que queremos hacer, Dios, no es pensar en las cosas grandes, sino pensar en lo grande que eres tú y amarte a ti, Dios. Queremos amarte cada vez más, porque si te amamos a ti, podremos amar a nuestra familia, a la gente, y edificaremos sobre esa roca que eres tú y tu palabra. Hoy te bendecimos y te alabamos. Padre, hoy te adoramos, Dios, y te pido que cuando vengan las lluvias, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las crisis, cuando vengan las mentiras, cuando venga la carne, cuando venga el mundo a golpear contra la vida y contra las cosas que están construyendo mis hermanos, recuerden que tú estás con ellos. Recuerden que los has cubierto con tu sangre preciosa. Recuerden que no están construyendo solos, sino que tú estás construyendo con ellos, en ellos y a través de ellos. Y que tú les vas a fortalecer, que tú les vas a hablar en ese momento y que siempre les dirás, bástate mi gracia, que tu palabra es suficiente,
que tu amor eterno es la garantía y que la cruz es la evidencia, que la vida de Cristo es real en nosotros. Por eso te bendecimos y te alabamos por Cristo Jesús. Amén. Que Dios bendiga y prospere su palabra en nuestros corazones. Tomen su asiento. Muy bien, vamos a nuestro devocional de los diezmos y ofrendas y quiero titular este devocional como Nuestro Dios amoroso. Y habíamos escuchado de la enseñanza que las personas que edifican sobre la roca y que obedecen son personas prudentes. Quiero leerles Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y Dios quiere que seamos prudentes, Dios quiere que seamos sabios, Dios quiere que lo obedezcamos. Miren, les quiero leer Lucas 11:28, dice: Él dijo, está hablando de Jesús, antes bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Aparte de que Dios nos da instrucciones y que describe a las personas que obedecen esas instrucciones como alguien prudente, aquí nos da una promesa. Podríamos decir, nos da un incentivo, nos describe que las personas que obedecen la palabra de Dios, que dice, la oyen y la guardan, son bienaventurados, felices, dichosos, personas a las que nos va bien. Y creo que eso es más que suficiente para que nosotros digamos, vamos a ser responsables en nuestros diezmos y ofrendas, pero no siempre esa relación pragmática, esa relación, pues si yo me porto bien, Dios me bendice, y bueno, entonces vamos, ni siquiera sería suficiente, porque nuestro corazón no tiene, ni por esa conveniencia tiene la capacidad de rendirle lealtad a Dios, porque puede llegar el pecado y se nos puede hacer más atractivo. Entonces, ¿cuál es la motivación más importante para obedecer a Dios? Es el amor. Ahora, en cuanto a lo que Dios manda, en los diezmos y ofrendas, que Dios dice, mira, estas son mis instrucciones, yo les quiero leer 1 Corintios 16:2, dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Bueno, Dios nos da esa instrucción, tenemos que ser responsables con nuestros diezmos y ofrendas, según Dios nos haya prosperado. Y si lo hacemos, vamos a ser prudentes, vamos a ser bienaventurados. Pero quiero leerles, para finalizar, Juan 14:15. ¿Qué es lo que dice Jesús? Si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces vamos a reflexionar. Es la oportunidad que tenemos para que el Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones y busquemos amar a Dios. Y podemos recordar que dice Romanos 5:8, que Dios nuestro es amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, o es Romanos 5:5, perdón. Dice que Dios derramó su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Podemos recordar también que dice Juan, el amor es de Dios. Entonces no tendremos que esforzarnos mucho, ni decir, bueno, voy a depositar en mis capacidades, ese ejercicio y mi fuerza de voluntad me va a hacer que yo pueda amar a Dios. Dios ya nos dio todo lo necesario para que lo amemos. Entonces vamos a reflexionar en aspectos específicos donde Dios nos ha mostrado su gran amor. Vamos a confiar en que Dios ya nos dotó del Espíritu Santo para que lo podamos amar. Vamos a recordar que tenemos una responsabilidad como hijos de Dios de dar nuestros diezmos y ofrendas, y vamos a orar. Cerremos nuestros ojos. Padre Santo, te damos muchas gracias porque nos das nuevamente la capacidad de obedecerte en este aspecto de los diezmos y ofrendas. Te damos gracias porque tú describes a las personas que te obedecen como prudentes, como personas que son sabias en su forma de pensar y de conducirse. Te damos gracias, Padre, porque tú nos bendices. Dice que somos bienaventurados cuando hagamos lo que tú nos mandas. Te damos gracias, Padre, porque en este momento ponemos delante de ti nuestros diezmos y ofrendas. Te damos gracias porque es otra oportunidad más que tenemos para adorarte y para obedecerte y para rendir nuestros recursos a ti. Y también te pedimos, Padre, que nos ayudes a ejercer ese amor. Te damos gracias porque nos has dotado de ese amor a través del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Te damos gracias porque
Eres bueno y dices que has derramado tu amor en nosotros. Ayúdanos a tener un vínculo más cercano contigo a través del amor o con base en el amor, porque tú nos amaste, Padre, porque tú nos amas y nos vas a seguir amando por toda la eternidad. Confiamos en ti y te entregamos nuestros diezmos y ofrendas y te pedimos que los uses. Confiamos en que va a ser así, que vas a extender tu reino, que el Evangelio va a ser predicado hasta lo último de la tierra, que no es propiamente lo que nosotros hagamos, sino tu poder que tiene esa gran capacidad de hacer cosas grandes, de multiplicar estos pequeños recursos que ponemos delante de ti. Y te bendecimos en nombre del Señor Jesucristo, nuestro amoroso Salvador. Amén. Y bueno, aquí presencialmente pues estamos cerca, estamos a unos pasos de dar nuestros diezmos y ofrendas, pero a distancia lo pueden hacer a través de depósito bancario o transferencia, y en nuestras redes sociales vienen los datos para que así lo hagan, y vamos a continuar con el servicio. Dios los bendiga.